Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de programación dinámica en un modelo de un mundo 2D de 24 estados y en concreto vamos a ver la técnica de iteración de política para ver que da el mismo resultado que otras opciones vistas en otros vídeos. El problema a resolver era este mundo de 4 filas y 6 columnas, donde transitar por una celda tiene este coste inmediato. Buscamos llegar a la esquina superior derecha sumando el mínimo coste y la acción hacia arriba tendrá un coste adicional de 0,2 unidades. Gastaremos este factor de descuento en lo que es el planteamiento del problema de control óptimo. El sistema tiene 24 estados numerados así y el estado objetivo es el estado 21. La técnica de iteración de política en programación dinámica lo que intenta es mejorar progresivamente una cierta ley de control o política realizando determinadas iteraciones que vamos a revisar. Mi primera política, pues voy a hacer una política al azar, un número entre 1 y 4, izquierda, derecha, arriba y abajo, al azar, y obviamente se ve a la legua que no es óptima. Incluso estando en el estado objetivo se sale de él. Como el factor de descuento es menor que 1, resulta que, aunque no llegue nunca al estado objetivo, el coste de todas las trayectorias será finito porque es una suma de elementos acotados que como mucho valen 50 multiplicado por una progresión geométrica de gamma, gamma cuadrado, etc. Y eso siempre es finito. Lo que queremos es, claro, obtener una política donde el coste no sea de 50.000, sino que sea pues la política óptima. ¿En qué consiste la técnica de iteración de política? Bueno, pues en iterar estos pasos. Primero, evaluar la función de valor de la política, resolviendo la ecuación de Bellman para una política concreta donde la acción de control U sea esta función pi de x. Y lo que pasa es que, bueno, que como vamos a hacer iteraciones, pues le llamaremos vpi de la iteración 1, 2, 3. Y una vez tenemos evaluada esa política, pues tenemos el paso de mejora de política, que es un poco como control predictivo un paso, donde si yo pruebo aquí, en vez de pi de x, todos los u's posibles, seguro que esto que está en la minimización será menor o igual que la función de valor original de la política que estemos considerando. Claro, porque si u es pi de x, entonces se da la igualdad, y si yo busco otras u's donde esto sea el mínimo, pues si pi ya era lo mejor tendré igualdad, y si pi no era lo mejor, pues tendré una u donde esto será más pequeño todavía. Y por eso este paso se llama pues de mejora de política. Y la u que consigue esa minimización será la política en la iteración siguiente, y repitiendo esto hasta que converja la política, pues este algoritmo se denomina iteración de política. Vamos a hacer un paso y vamos a ver qué es lo que ocurre. Luego ya repetiremos y repetiremos hasta obtener la política óptima. Para poder hacer evaluaciones de la política, de su función de valor, pues lo que yo voy es a simular todas las transiciones posibles. Para iteración de valor o programación lineal en otros vídeos, yo tenía que probar todos los estados y todas las acciones de control y generar una tabla de datos con todas esas transiciones. Pero ahora, claro, si la acción de control es fija y es pi de x, pues entonces este bucle probando todas las posibles acciones de control no va a ser necesario en la evaluación de la política, porque solo hay una acción de control por el momento. De modo que la simulación de todas las transiciones con esta política pi de x es coger cada estado, aplicar la acción de control pi de ese estado y obtener 24 sucesores, y el coste inmediato pues será pues el coste de pasar por una casilla más el coste de la acción de control que me haya dado esta política. Con lo cual, esta será la tabla de datos que simula la política y con la que podremos calcular función de valor de dicha política. Ahora vamos a hacer ese cálculo de la función de valor, lo que se denomina Policy Evaluation. Aunque podríamos hacer algo parecido a la iteración de valor con la ecuación de Bellman, primero vamos a ver la opción 2, porque en este caso resolver esta ecuación de Bellman va a ser fácil. Son 24 incógnitas y 24 ecuaciones, porque yo he hecho 24 transiciones, y entonces, pasando todas las incógnitas al lado izquierdo, yo voy a poder plantear un sistema de ecuaciones a resolver con la inversa de una matriz. Claro, si el número de estados fuera de 24 millones, pues a lo mejor formar esta matriz enorme e invertirla me daría problemas. Ya veremos las otras opciones, ¿vale? Pero en principio aquí formaré una matriz de 24 por 24 que representará el lado izquierdo de este sistema de ecuaciones y haré su inversa. Concretamente, formo esa matriz de 24 por 24, como he dicho, y entonces pues, para cada uno de los estados
pongo un 1 en el elemento KK, porque la ecuación número K la representaremos en la fila K y este estado se referirá al estado K, y entonces pues esto significará un 1 en la columna K de la fila K, esto que estamos poniendo aquí, y esto de aquí significará que tengo que poner un menos gamma en la columna asociada al sucesor con la política pi de ese estado K. Pues aquí lo tengo, el sucesor es K, y entonces pues a lo que hubiera, porque a lo mejor es un punto de equilibrio y el origen del destino es lo mismo, pues a lo que hubiera le resto gamma, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema de ecuaciones que yo voy a montar es A por V igual a B, donde V es un vector de 24, de modo que estas dos líneas forman la matriz A. Entonces, una vez ya tengo eso, pues claro, la inversa de A por B me da el valor de la política. Si la dibujo, esa función de valor, redondeada, para que no salgan muchos decimales en la gráfica, pues sale esto de aquí. O sea que moverse así un poco al azar, pues tiene 20.000, 40.000 de valor, porque claro, realmente esta política no está llegando a ninguna parte y simplemente pues estamos sumando determinados costes, muchos de ellos son 1, multiplicados por la progresión geométrica de razón gamma, y entonces pues eso, 1 entre 1 menos gamma da 20.000, o sea que los costes de esta política, que realmente no alcanza el estado objetivo, pues son de 20 y tantos mil o más. Esto entra dentro de lo previsto, porque hemos inicializado al puro azar, claro. Comento esta línea de dibujar política, y ahora, una vez tenemos evaluada la política, hay que hacer el policy improvement, la mejora de política. Esto de aquí. Ahí ya tenemos que probar para cada estado X todas las posibles acciones de control, con lo que ya vamos a gastar esta tabla XUSUC que tiene todos los estados y todas las acciones de control para cada estado, 96, en vez de los solo 24 que había gastado en la fase de evaluación. Entonces, con esto obtengo para cada transición estado-acción de control pues el valor de ese coste inmediato más gamma por vpi. Estoy obteniendo en la variable qpi todos los posibles valores de esto de aquí de la derecha, y ahora lo que tengo que hacer es, claro, hacer un reshape para ordenarlo, de modo que en qpi xu la fila indicará la acción de control y la columna indicará el estado, origen, y el número que haya en esa fila y esa columna será el valor del lado derecho de la ecuación de Bellman, y entonces pues minimizando el índice que minimice eso me dará precisamente cuál de las acciones de control ha conseguido el mínimo de lo de la derecha para cada uno de los estados. Entonces este new pi pues será ya una lista de 24 acciones de control que será el resultado del paso de mejora de política. De modo que si yo repito simulación de la política para obtener los datos necesarios para evaluarla, el paso de su evaluación y el paso de mejora, pues al final, cuando ya todo haya convergido, obtendré la política óptima. En este caso exacto de estados finitos. Con lo cual, si ahora ejecuto, ya dejándole hasta 150 iteraciones por llegar, bueno, pues la cuestión es que en 9 iteraciones y 5 milisegundos ha conseguido obtenerme una función de valor de la política vpi y unas acciones óptimas que coinciden, como era de esperar, con la función de valor obtenida por programación lineal o con la función de valor obtenida por value iteration. Con lo cual esto finalizaría la presentación de lo que se llama la iteración de política. Una última puntualización sería que yo podría utilizar el algoritmo de iteración de valor como el paso 1 de la iteración de política. Si yo hiciera eso, simplemente debería calcular este número para una cierta función v inicial, etcétera, machacarlo en esa función v y repetir hasta que converja, de modo que cuando ya hubiera convergido, entonces cuando todo sea igual, habré efectivamente evaluado la función de valor sin invertir ninguna matriz. ¿Cómo codificamos esto? Primero, inicializo el valor vpi a lo que me apetezca. A mí se me ocurre pues que en la primera iteración, que no tengo ni idea, lo inicializo a ceros, y luego en las siguientes evaluaciones pues yo dejaré el valor de la política a estimar igual al de la política de la anterior iteración, porque igual si las cosas no han cambiado mucho, pues me ahorro alguna que otra iteración, no sé. Y entonces pues lo que es el bucle de la evaluación, pues claro, es cálculo el vpi de los sucesores, 24 sucesores, 24 vpi de estos sucesores, y el epi más gamma por vpi de estos sucesores es esto de aquí que yo machaco
sobre VP para la siguiente iteración de valor dentro de este paso 1 de iteración de política. Es una iteración anidada y bueno, pues eso es lo que hago aquí. Machacar el lado derecho sobre el lado izquierdo y repetir hasta que converja. Bueno, pues ahí pongo esta tolerancia y cuando repita y repita y esto ya ha convergido, pues tendré este VP como alternativa a esta inversa de aquí. ¿Qué es mejor y más rápido? Bueno, pues depende del tamaño de esta matriz. Si el tamaño de esta matriz es pequeño, esto será mucho más rápido. No hay iteraciones. Y si el tamaño de la matriz es grande, pues ocupará mucha memoria y tal, y a lo mejor pues hay que hacer esto, aunque ahora veremos que son muchas iteraciones. La cuestión es, bueno, pues que con todo esto ya tengo, supone, el paso de la evaluación de la política y luego yo pues hago el policy improvement y por lo tanto pues repito, simulación, evaluación, mejora y entonces, bueno, pues algunos incluso decían no converge value iteration porque tarda muchísimas iteraciones con esta tolerancia pequeña. Bueno, le doy 400.000 iteraciones de margen para converger y bueno, pues efectivamente en esta simulación, por ejemplo, necesito pues 400.000, 300.000 y ya 2.000, 1.402. Bueno, la cuestión es que después de hacer 700.000 iteraciones internas y de probar 6 políticas, pues hemos tardado 0,6 segundos en resolver todo esto. Y el número de iteraciones, pues como es al azar, pues depende, pero sigo tardando pues ahora 9 décimas de segundo y cada vez sale una cosa. La cuestión es que, bueno, pues lo que acaba dando pues es efectivamente pues una política VP que, bueno, excepto así el último decimal, etcétera, pues se parece a casi lo mismo que lo que daban otras soluciones de otros vídeos de programación lineal o iteración de valor directa sin iteración de política por en medio. Y aquí tenemos pues la política óptima. Pero ya digo, pues aquí tardamos 0,9 segundos, mientras que si el paso 1 de evaluación de la política lo hago resolviendo un sistema de ecuaciones, pues tardan 7, 6, 5 milisegundos. Y encima soy más exacto, o sea que aquí está clarísimo qué método de evaluación de la política resulta más eficiente. Bien, pues esto es todo. Vamos a resumir. En este vídeo hemos revisado para este mundo 2D la metodología de iteración de política. Hemos empezado con una política al azar, que no tiene por qué alcanzar el estado objetivo, pero que gracias a que gamma es estrictamente menor que 1, pues aún así tiene coste finito. Y hemos iterado una fase de evaluación de la política, resolviendo esta ecuación, y otra fase de mejora de la política, ya probando otras acciones de control que no sean la política para minimizar esto de aquí. En el paso 1 de evaluación hemos utilizado un método no iterativo basado en invertir matrices de 24×24, que realmente ha sido el que más rápido nos ha funcionado aquí, pero también hemos propuesto pues, que podríamos haber utilizado value iteration en este paso 1 del policy iteration, aunque eso nos ha tardado 100 veces más de tiempo de cómputo. Repitiendo y repitiendo, hemos obtenido la misma política de recorrido de este laberinto y la misma función de valor que las otras técnicas vistas en otros vídeos. Bien, pues esto es todo. Con esto concluye el vídeo. Gracias por vuestra atención.